Todo bien. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes a todos. Soy Raúl Ramírez Ruiz, director de Transparencia de la Universidad Rey Juan Carlos, y me gustaría comenzar mis palabras dando las gracias a la organización, especialmente a Pinés, que con su simpatía, su buena fe, su cercanía en todo momento ha sido una de las causas que al final ha animado a la Rey Juan Carlos a venir. Muchas gracias al señor gerente, a Isidro por sus palabras y subvenciones previas a mí. Era una oportunidad. Cuando llegó el correo a la Rey Juan Carlos, el correo terminó llegando a mí, y vimos que era una oportunidad de plantear de compartir nuestra experiencia, que como veréis es algo especial dentro del entorno de la universidad, y además debe conocerse, porque como muy bien habéis señalado las dos ponencias anteriores, interesantísimas, que me han servido para tomar muchas notas para luego contarlo en mi casa. No tenemos una especial atención. Es decir, es curioso que en un congreso como este, que al final llegan casi a las 1000 personas que participan, el acordarse de la Universidad de Transparencia haya sido un momento de segunda o tercera, como habéis dejado ver. Bueno, la Universidad de Transparencia, ¿acaso se da por hecho que la Universidad es transparente? ¿Por qué debe serlo? Es una cuestión para tenerla en cuenta. Gracias también a mi universidad por darme la confianza y financiarme el viaje al Reino de Tuzmil. Está un poco a tres manos, como hemos hablado antes de la sesión. Bien, pues voy a ello. Mi ponencia, como tenéis ahí, se llama Derecho al acceso a la información de las universidades. Siempre quise ponerle un subtítulo, que luego lo he metido dentro, que es Las aristas de la ley de transparencia. ¿Por qué? Porque la Universidad de Juan Carlos ha vivido una situación particular, que es la que le ha impulsado a ir más allá de lo reglamentariamente obligado, como también han dicho mis dos compañeros. Empieza todo esto de la transparencia, ley española año 13, 14 todos nos ponemos en marcha, todo el mundo va al tran, y de pronto en el año 17, que eso cuaja en un escándalo social, cuando la política se mete por medio y todo lo estropea, la Universidad de Juan Carlos se convierte en un foco de información, un foco de la noticia siempre es negativa. ¿Eso qué ocurre? Pues que lo que en principio va como en todas las universidades por un cauce normal, y como los compañeros han expresado aquí, normalmente se trata más de publicidad activa, de portales de transparencia, de ser transparente con la información que tienes y que generas. Para nosotros va a ser algo totalmente distinto. Para nosotros transparencia, la parte de portal de transparencia y todo eso va a ir un camino bastante bueno y normal, pero para nosotros transparencia significa acceso a la información. ¿Por qué? Porque no nos están pidiendo ciudadanos, estudiantes o fundaciones de buen gobierno información para ver cómo funcionamos. Es que nos convertimos en un foco de interés para el periodismo de minería de datos, para el periodismo de tabloides estilo británico. Es decir, el gran impulso, ahí tenéis, en rojo tenéis en los subtítulos de mi ponencia, la buena reportaje y la transparencia, acción-reacción. La Rey Juan Carlos, al menos en la parte de acceso a la información, tiene que reaccionar ante una presión brutal que no es de la ciudadanía, es de esos medios de comunicación, además son la mayoría de los que tenéis ahí, se me ha olvidado alguno, ayer repasando me di cuenta, e incluso, veis que he puesto la U de la Rey Juan Carlos ahí también, e incluso de fuego interno, es decir, utilizar el acceso a la información pública como una herramienta de combate político externo e interno. Esas son las circunstancias de la ley de transparencia. Tuvimos que montar una oficina, no hemos llegado a estructurar una oficina como vosotros tenéis, que es una cosa que debemos hacer, pero sí se llegó a coordinar un equipo de trabajo continuo que, como veis, implicaba 2 vicerrectorados, secretaría general, varios directores académicos, adjunto de secretaría general, un gabinete de planificación y programación, que es el que viene a llevar todo ese trabajo que vosotros habéis contado aquí ahora mismo, estadísticos, informáticos y conceptos. ¿Qué reaccionó la Universidad de Juan Carlos? Reaccionó de manera proactiva. Eso llevó a que el equipo de gobierno que estaba en aquel momento, que continúa ahora después de unas elecciones, o sea, seguimos siendo los mismos pero con un electoral por medio, implementara un portal de transparencia y llevar además una serie de medidas coadyuvantes, una serie de medidas convergentes que convertirán a la universidad en una ente realmente transparente y creíble. Tenemos código ético, un plan estratégico y otra serie de medidas. Por ejemplo, también renovamos el protocolo antiacoso. Todo eso en el entorno
a esa necesidad que teníamos de reivindicarnos ante un auténtico ataque exterior que teníamos de reputación causado por una causa política que le puede pasar a cualquiera. No lo hicimos mal. Las fundaciones que habéis mencionado anteriormente, los rankings anteriores, en la Fundación A, pues ahí estábamos los segundos por delante de la Politécnica de Cartagena en el año 19, y en el DINTRA estamos ahí muy cerca de Murcia. Es curioso también que las universidades que salen bien retratadas sean las que tienen intención y interés en venir. No lo hicimos mal. Pero, y nuestro portal de transparencia pues, tiene unas 2.000 entradas mensuales, incluyendo el periodo de la pandemia. No lo hemos hecho mal, pero el problema para nosotros no es la publicidad activa. El problema para nosotros no es cumplir la ley estatal y la ley autonómica, con todo lo que requiere. El problema para nosotros ha sido el acceso a la información. Nuestro derecho a acceso a la información se puede hacer a través de varios caminos, lo tenéis ahí en el mismo portal de transparencia, donde se puede entrar. Hay varios caminos que todos convergen sobre el portal de transparencia y, como veis, he puesto a decorar la diapositiva con diarios, periódicos, televisiones. La Universidad de Juan Carlos, y en las conversaciones previas que tuve con vosotros, con el equipo de trabajo, con la mesa de trabajo, me di cuenta que vosotros no teníais esa presión de peticiones de acceso a información. Y vosotros, si os dais cuenta, primero fijaos en la gráfica de columnas, hasta el año 2017, bueno, vamos creciendo poco a poco, no hay mucho interés. El año 2018-19, son cuando están los escándalos políticos y la crisis interna, tenemos 102 peticiones al año. Eso significa, teniendo en cuenta que realmente trabajamos 9 o 10 meses, pues 10 peticiones al mes. Y 10 peticiones que no se responden en un correo, que no se responden en un párrafo. 10 peticiones que significan, yo que soy PDI, 10 artículos académicos que yo no escribí. Tenemos eso. El año de la pandemia hay una caída a 38 entre 10 meses, 3 peticiones al mes, teniendo en cuenta que todo el mundo estaba en casa pensando que se iba a morir y no estaba más batería. Y ya cuando pasa el 20 vamos retomando y actualmente esa fecha de ese dato que está ahí, está junio, actualmente ya tenemos 35 peticiones. Fijaos en la gráfica de la izquierda según se mira, la de línea. Ahí vemos las personas que preguntan. Hay una relación 1,5 larga. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas personas que preguntan más de una vez. ¿Por qué no preguntan más de una vez? Porque muchas veces nos hemos encontrado con una pregunta en cascada. Y te pregunto esto, si me lo das, luego te pregunto lo otro, y te pregunto lo otro, porque voy buscando un fin. No es que no respondamos, no es que se va tirando la hebra. Ahí tenéis la gráfica de las peticiones mensuales desde que se puso en marcha el plan de transparencia. La gran cordillera central es el periodo del año 18-19, como veis, pero como veis luego ya vamos retomando la dinámica. Porque ¿qué se ha producido en la red Juan Carlos? Se ha producido un aprendizaje. Es decir, tanto la prensa como la propia gente de dentro ha aprendido a pedir. A veces piden sin sentido y a veces se pide cosas que no tienen... Pero la gente dice cosas que se podían conseguir por otro lado. Oye, ve al portal que eso está... No, pero la gente ha aprendido que hay que pedir por portal porque Vox Populi, importante tanto. Tú aplicas la ley con honestidad y ya llega la trampa. Tú preguntas algo, te lo tienen que decir sí, sí, sí. Oye, no, eso ve directamente al portal, no tienes que preguntar. De los 4 primeros años de aplicación a la ley a los 4 segundos se ha multiplicado por 5 el número de peticiones. Y en consecuencia de eso, en los años 19 y 20 nos convertimos en la segunda universidad con más resoluciones de transparencia en contra. Además, nos preguntaban de todo, nos preguntaban cosas a veces lógicas, a veces ilógicas, a veces malvadas, a veces imposibles de dar, que era reelaboración. No las dábamos, a veces sabiendo lo que decíamos que no, a veces sin saber que sin hacerlo bien, iban al portal al Consejo de Transparencia y el Consejo de Transparencia jamás nos daba la razón. Y ahí tenéis la siguiente etapa de mi ponencia, que es la siguiente. Bueno, ahora aquí sigo explicando las aristas, que es el aprendizaje. Lo que estoy contando aquí es un proceso de aprendizaje de la institución, de aprendizaje a palos, es decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué somos la universidad que tiene más resoluciones de transparencia en contra? Hay que estudiar. ¿Qué es lo primero que hay que tener muy claro? Que cualquiera puede preguntar cualquier cosa.
Y tiene la obligación de darle cualquier cosa. ¿Qué es cualquier cosa? Cualquier documento que una universidad genere o contenga. El correo que yo le mando ya a mi vicerrector, si es oficial, eso ya es un documento público. No vamos a entrar en detalles, ¿entendemos? Eso, nuestro personal, el equipo, la universidad, no lo entiende. ¿Cómo? Quedar, sí tiene que dar. Fue tal el que la crisis que vivimos, que tuvimos que ir varias veces, tuvimos reuniones con personas del Consejo de Transparencia. Y ahí, Rafael Hurtado de Mendoza nos dio un curso, y yo me he quedado con esta transparencia, y con esta diapositiva. Transparencia es todo. Tenemos que ser conscientes que transparencia es todo. Que cualquier ciudadano, porque un día se haya levantado pensando en el número de estudiantes que se han apuntado en latín, en la web si te lo preguntan antes de decirse. ¿Qué tengo que darle a este individuo? Sí, compañeros míos, somos PDI, tenemos doctorandos, TFG, TFM. Algunos no le hacen caso a su propio doctorado. Y de pronto te llega una petición de un alumno de Cádiz preguntándote unos datos para su tesis. Pero si yo no le hago caso a mi estudiante, ¿por qué se lo voy a dar a un señor de Cádiz? Pues sí. Entonces, hicimos un estudio de la universidad en el Consejo de Transparencia. ¿Qué nos dimos cuenta? Que la universidad es residual para los temas de transparencia en las administraciones públicas. Año 2019, que cuando hice este trabajo, apenas el 6% de las resoluciones de transparencia tienen que ver con la universidad. Y en un 60% de los casos, el Consejo de Transparencia siempre da la razón al reclamante contra la universidad. Las universidades se niegan a dar cosas y el Consejo de Transparencia, en un 60% de las causas, siempre da razón al que pide la información. Analizamos los límites y las inadmisiones. Y nos dimos cuenta que cuando el Consejo de Transparencia acepta el límite impuesto por la universidad por la admisión, lo hace porque la pregunta no tiene que ver con la ley de transparencia. No lo hace por el articulado de la ley de transparencia, sino porque la pregunta no es coherente con la ley. ¿Qué significa eso? De nuevo volvemos al punto que debemos comprender todos. Todo es transparencia. Cualquier persona que pase un día por la puerta de la universidad se le puede hacer una pregunta y te la puede hacer, sin decirte por qué. Y tu obligación como administración pública que gestiona recursos públicos es darle información. ¿Qué es lo que aprendimos? Y aquí voy a la fase que me adelanté antes de aprendizaje. Pues aprendimos que hay que estudiar las peticiones. Y que, por muy lógicas o ilógicas que nos parezcan, hay de entrada tener una actitud positiva. Y hacer esto del test de daño, el test de interés público y la protección de datos personales. Que es muy lógico, pero es muy ilógico. Esto se aprende haciéndolo. A veces me ha dado la impresión con compañeros que me han preguntado que pensaban que esto del test de daño es como una fórmula matemática. Bueno, no, dame un test de daño de eso. Me han preguntado esto, no lo quiero decir. Hazme un test de daño para que salga que no. Eso no es 2 más 2 más 4. El test de daño es comprobar si esa información que se está pidiendo, si es pública, hace más daño que estando sin publicar. ¿Cuál es el interés público? Este es el interés público, una información que tiene un cierto interés público, pero que afecta a otro interés. Prima el interés público y la protección de datos personales. Se afectan a datos personales. ¿Qué son datos personales? Que Raúl Ramírez es director de transparencia de la RJC y se llama Raúl Ramírez Ruiz, ¿eso es dato personal? Eso hay que evaluarlo, teniendo en cuenta que siempre, cuando se aplica un límite, tiene que ser razonado, restrictivo y equilibrado. Y que siempre, a priori, el derecho a la información pública está sobre los otros. Aplicando esta nueva visión, pues como veis, en los últimos años nuestras peticiones, que siguen siendo muy altas, son admitidas en un 78, un 82, un 91%. Es decir, cada año, cada vez, somos menos restrictivos con las peticiones que nos llegan. Tened en cuenta lo que os he dicho antes, somos una universidad en la que la gente ha aprendido a preguntarnos. El último gran trabajo que he tenido que hacer era de un periódico de estos tabloides. Y preguntaba una cosa, todo de todo desde el año 2004. Quiero saber un listado de matriculados de tal perfil desde el año 2004. ¿Qué hubiéramos hecho al principio? Decir, esto no se puede dar, elaboración. No, ¿ahora qué hacemos? Oye, mira, esto no se puede dar. Los datos estadísticos existen de esta época. En este formato tal, te puedes selecciona, a quitar lo que me pregunta y te lo doy. No me preguntes toda la información de un cierto perfil de estudiante de 2004, porque eso no te lo puedo. Porque tendría que drenar recursos de otros servicios para ponerse a hacer tablas para ti. Ahí estas gráficas, esta curva de aprendizaje, que les digo yo con mi equipo, nos reímos, veis cómo la línea roja son las peticiones que hemos tenido y la verde las admitidas. ¿Cómo? A partir del 17 cada vez admitimos más hasta el punto de que estamos llegando
a conseguir que haya una línea paralela entre peticiones y admitidas, estimados. Es decir, tenemos que ser conscientes de que cualquiera nos puede preguntar cualquier cosa y que tenemos la obligación de responderle, porque somos una administración pública que gestiona recursos públicos. Por lo tanto, no tiene que haber miedo a ninguna pregunta. ¿Qué hemos aprendido? Estudiándolo, nuestra obsesión era estudiar los límites. Nos preguntaban cosas brutales. ¿Qué límite? Esto no se puede preguntar. ¿Cómo podemos permitir? Esto es una agresión directamente. Pero estudiando los límites, lo que hemos comprendido que la mejor manera de salvaguardar el prestigio de la institución es hacer la información. Ya, con respecto a los límites, los que están en rojo son los que hemos tenido que aplicar alguna vez. Nos han preguntado sobre informes de inspección de servicios, nos han pedido información sobre casos judiciales abiertos, nos han pedido información que afectaban a intereses de contratas con la universidad, nos han pedido información que afectaban a derechos de propiedad intelectual mezclados con derechos de rentabilidad económica. Y en todos esos casos hemos tratado de aplicar los límites, pero siempre atendiendo a los test de riesgo de interés público y de interés público. Nunca ya cerrando la puerta. Esto que me lo puedes estar preguntando no te lo puedo dar porque no te lo quiero dar. El no te lo quiero dar tiene que ser sacado de la mente. Con respecto a la protección de datos, España es el país que yo conozco algo de China, nota personal, pero no tanto. España, que es el país que yo conozco, es el país donde yo puedo saber todo absolutamente de Ginés por la ley de transparencia, pero Ginés no puede saber que yo me llamo Ruiz de segundo apellido gracias a la protección de datos. Y eso se lo cree todo el mundo. ¿Qué implica? Cada vez que llega una pregunta que colateralmente afecta a alguien, por protección de datos no se puede dar. No, hay que hacer un test. Y realmente la protección de datos se puede aplicar en transparencia muy poquito. Porque yo soy un trabajador de la universidad que cobro del Estado. Por lo tanto, no se puede preguntar cuánto cobra Raúl Ramírez Ruiz, pero sí se puede preguntar cuánto cobra un director académico de Juan Carlos, sí se puede preguntar cuánto se selecciona un PDI que es titular, sí se puede preguntar cuánto cobra un titular. Y lo que hay que hacer es la pregunta de otra manera. Y las inadmisiones. Aquí hay un tema que cuando las demás universidades, los demás compañeros vayáis teniendo más preguntas, vais a encontrar enseguida. Reelaboración. De todas las inadmisiones, la más habitual es la reelaboración. ¿Por qué? Porque te preguntan cosas que te obligan posiblemente a hacer una cosa, a hacer un trabajo. Te preguntan por asuntos que a lo mejor deberían estar en portal de transparencia, que aún no están, o que no están observados por la ley, que no están. Pero claro, ¿qué es reelaboración? Reelaboración no se hace en una tabla. Aquí hemos aprendido que casi nunca se puede usar reelaboración, porque reelaboración significa justificar que tú tienes que usar fuentes de diversos formatos y tienes que drenar recursos económicos o de personal para elaborar eso. Si a mí me preguntan una tabla de alumnos y yo tengo que preguntar a 4 facultades, eso es reelaboración. En reelaboración se requieren que esas 4 facultades, cada una, retienen a X horas para hacer la tabla, si no. Y luego una cosa que yo utilicé una vez y el Consejo de Transparencia me ignoró. Las peticiones manifiestamente repetitivas o abusivas. ¿Cómo demuestras que lo dice la ley? ¿Cómo demuestras que hay mala fe en una petición? Nosotros la hemos tenido. Ginés sabe que yo vine a Cartagena y pregunta cuándo vine a Cartagena. Y yo sé que Ginés lo sabe porque Ginés estuvo conmigo aquí. Eso es mala fe porque Ginés yo sé que lo que quiere hacer es demostrar no sé qué. Es muy delicado. Tampoco hay cosas así. Ya concluyo. Ya hay que decir, pero siempre. Siempre hay que aquilatarla, siempre hay que responder justificadamente. Justificando muy bien qué derecho se está defendiendo. ¿Cuáles son unas 3 muy sucintas conclusiones? Una, nunca hay que decir no de entrada. Ese es el acción-reacción de todos. Sobre todo cuando estás en una situación de tensión institucional, donde las preguntas que están viniendo de periódicos fácilmente reconocibles, que tú sabes que lo único que quieren es un gigabyte de esos de clic, un clic de gigabyte. Poner URJCX y ya saben que le van a dar. Está preguntando con mala fe, está preguntando para hacer daño, pero de entrada no, de entrada no. Nunca decimos de entrada. Hay que siempre, por muy compleja que sea la pregunta, estudiarlo. ¿Existen estos datos? ¿Qué es lo que pasa con estos datos? ¿Por qué preguntan esto? Segunda conclusión. Siempre es mejor dar la información
o dar una parte de información, siempre es mejor, eso me lo dijeron los usuarios, siempre es mejor una admisión parcial que una negativa. Porque además, y eso es truquillo del cocinero, eso te permite controlar el proceso. Si tú ante una pregunta compleja dices que no, y el ciudadano va al consejo, el consejo te va a obligar al final a darlo todo. Mientras que si tú sabes lo que das, puedes controlar hasta qué punto en esas preguntas encadenadas de minería de datos se te puede ir. Y por último, siempre que se aplique un límite debe apoyarse en un derecho mayor que el derecho de acceso a la información. Que una sociedad democrática es muy poderoso, el derecho de acceso a la información. Siempre hay que justificar muy bien, oye, no lo doy porque si le decimos a Ginés lo que ha preguntado de Raúl, vamos a denunciar a Raúl. Pero no porque Raúl haya robado o haya hecho algo malo. ¿Entendés? Siempre hay que justificar muy bien, demostrar que el derecho que tú estás defendiendo es mayor que el acceso a la información. ¿Por qué hay que hacer? Vuelvo a mis temas chinos. Hay que hacer lo que hay que evitar hacer es lo que dijo Confucio en el 500 a.C. Es decir, Confucio definió una vez los 4 males y dice, ¿cuál es el cuarto mal? Los funcionarios que dan de mala gana a la gente lo que les esté bien. Tenemos que entender que cuando un ciudadano o un periodista de un periódico reconocido pregunta, eso se le es debido. La información pública de las instituciones públicas le es debido. No podemos dar de mala gana lo que es un derecho del ciudadano. Porque en el fondo, y algunos conoceréis la película y conoceréis la escena, en el fondo se trata de actitud. Si tú recibes una pregunta muy compleja, pero tu actitud es proactiva, es pro-transparencia, bueno, vamos a estudiarla, vamos a ver. Se puede salvaguardar los derechos de las personas o las instituciones que estén dando los datos y se puede dar la información. Es un problema de actitud. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Muy interesante tu ponencia. La verdad es que nos ha hecho reflexionar a todos que estamos metidos en este círculo.